Sí, Doc, por aquí andamos ya. Ok, pues miren, ahora vamos a analizar el controlador integral, la acción de control integral. ¿Okay? Este tipo de acción de control por sí sola no se utiliza, porque aunque la acción de control integral tiene un efecto benigno en la parte de llevar el error en estado estacionario igual a cero, también tiene una situación adversa que es que nos afecta la estabilidad del sistema. Es decir, puede llevarnos al sistema a estado inestable. Entonces solo es muy difícil encontrarlo, sin embargo vamos a analizarlo para ver cuál es su efecto. Entonces el controlador integral, pues básicamente en el controlador vamos a poner la integración del error, tal como está aquí. Es decir, si tenemos una señal de error, lo que vamos a hacer es ir acumulando o ir integrando toda esa señal, y pues la salida va a ser el resultado de esa integral multiplicado por una ganancia, y esta ganancia va a ser KI, que es la constante de la integral. La función de transferencia de la integral pues es una KI entre S, sería la función de transferencia. Entonces vamos a analizar qué sucede con el sistema cuando cerramos el lazo. ¿Ok? Entonces, el sistema de lazo cerrado, ¿cómo sería? Es decir, si tengo yo aquí mi función que quiero controlar, mi sistema que quiero controlar, que es GDS, y aquí tengo mi controlador, y ahora mi controlador es un integrador puro, es KI entre S. ¿Qué sucede cuando cierro el lazo? ¿Ok? Al cerrar el lazo de control, pues tengo la siguiente función de transferencia. Como la pongo, claros blancos, y voy a poner aquí arriba. La función de transferencia desde YR, considerando YR, perdón, Y, entre YR, todo DS. Es igual, fíjense lo que sucede. Tenemos, vamos a permanecer con G, teníamos KI entre S por G doble 1 más, es el lazo cerrado ya, KI sobre S por GDS. Reduciendo el sistema, pues resulta que llegamos a KI por GDS sobre S más KI por G de 0 entre S. Y esto es igual a KI por GDS sobre S más KI por GDS.
¿Ok? Esa es la función de transferencia en lazo cerrado. Ahora vamos a analizar el sistema. ¿Qué pasa con el error en estado estacionario? Es lo que estamos analizando. Y ds. S. Ya vimos que es igual al límite cuando S tiende a 0. ¿De quién? De S por Y de S. Ahora estamos asumiendo aquí que la Y de referencia, vamos a darle esta Y de referencia es igual a entre S, que es la función de escalón de amplitud A. Ok, entonces Y de S sería este por esta señal. Entonces, ¿quién sería el límite? Límite cuando S tiende a 0 de S multiplica a entre S por todo este término que está aquí, es ahí por G de 0 entre S más KI por G de 0. ¿Okay? Entonces esta S de aquí se elimina con esta de acá y me queda A, no hay límite, cuando S tiende a 0, de A por KI por G de S sobre S más KI por G de S. ¿Ok? ¿Y esto a qué es igual? Si sustituimos todas las S por 0, me queda igual a KI por G de 0. Bien, bueno, aquí es A entre KI G de 0. Y esto es igual a A, porque ese término se elimina con este de acá y me queda igual a A. Pues, ¿qué sucedió? Pongo una señal escalón con amplitud A y sale una señal con amplitud A, pero ya cuando el tiempo crece mucho, en estado estacionario. ¿Qué significa eso? Que la acción de control proporcional, la principal acción que tiene es sobre el error en estado estacionario, es decir, en la precisión del sistema. Me lleva a un error cero. ¿Lo dice aquí? A un error cero. Lo que no ocurre con el controlador proporcional. El proporcional siempre está por debajo de cero. Entonces aquí, independientemente de lo que yo ponga en KI, no importa lo que ponga, siempre ese error va a ser cero. Nada más hay que esperar que el tiempo transcurra para que, y en estado estacionario, siempre la acción integral me va a llevar el error a estado estacionario a cero. Es la principal aportación de este controlador. Sin embargo, hay un problema. ¿Qué sucede con este tipo de controlador? Me está poniendo un cero en el origen. Entonces eso me compromete la estabilidad. En sistemas de control en lazo, cuando analizamos la estabilidad en sistemas de control,
tenemos que analizar los polos y los ceros. Principalmente los polos me dan la respuesta a lo que es sistema estable o inestable. Si graficamos los polos de un sistema y esos polos se encuentran en el semiplano derecho del plano S, entonces el sistema es inestable. Esos son los criterios para determinar si es estable o no. Si está en el semiplano izquierdo, significa que el sistema es estable, y si se encuentra en cero, pues el sistema está en el límite de estabilidad. Entonces lo que estamos poniendo es dentro del lazo de control, un sistema que está en el límite de estabilidad. Entonces el hecho de cerrar el lazo de control, o lo puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso pues me puede ocasionar un problema de estabilidad. ¿Ok? Entonces por eso que el control integral solo pues casi no es usado por este problema de estabilidad. Entonces se utiliza en conjunto con el proporcional. Entonces ahí al ponerlo en conjunto con el proporcional, pues lo que estoy ganando ahí es las ventajas que tengo en el proporcional y las ventajas que tengo en el integral, pero la combinación de ambos los puedo manipular para llevar el sistema a un sistema que sea estable, precisamente. Entonces la acción benéfica o lo que ganamos con la acción integral la podemos incorporar, pero siempre tenemos que llevarla acompañada de un controlador proporcional. ¿Okay? Entonces vamos a analizar este esquema de control, que es la acción de control proporcional integral. ¿Okay? Entonces ahí la acción de control pues ya se compone de una sumatoria, que es la suma de la parte proporcional y la suma tomada con la acción de la parte integral. ¿Okay? Es como si tuviéramos los dos controladores, pero de forma paralela, operando de forma paralela, sumados. ¿Okay? Entonces no están en serie, están en paralelo, están sumados. Si estuvieran en serie, pues estarían multiplicados. En este caso, pues la acción proporcional es paralela. Es decir, este tipo de control, voy a poner aquí, tengo mi sistema EDS, y aquí tengo mi comparador, y aquí tengo mi controlador. ¿Okay? Entonces aquí lo voy a poner de forma desglosada. Aquí hay una suma y aquí tengo la parte proporcional y aquí tengo la parte integral, que es KI sobre S, y el error va a ambos. Y el resultado de ambos controladores se suman. Es un controlador en general, ya en conjunto, un controlador PI. ¿Okay? Entonces la combinación en paralelo de los dos controladores. ¿Ok? Entonces eso lo expresamos de forma matemática, así: la suma de la acción proporcional y la acción integral. Obviamente podemos factorizar Kp y me queda un nuevo parámetro que lo conozco como el tiempo integral. ¿Ok? Pero bueno, es lo mismo, simplemente estamos introduciendo un nuevo parámetro y factorizando otros. Pero la acción es esta de acá arriba, es la misma. Entonces, bueno, el TI se puede escribir así, como TI, porque este es un tiempo, es el tiempo integral, así se conoce, y es el tiempo que tardaría en llevar el error estado estacionario igual a 0 en minutos. ¿Okay? Entonces ya una vez que determinemos Kp y Ki, una forma rápida de saber cuánto tiempo va a tardar en
en llevar el error a cero es obteniendo este parámetro TI. ¿Okay? Entonces la función de transferencia del sistema pues es esta. ¿Qué es lo que hace este controlador? Está introduciendo un polo en el origen y otro polo en menos KP, KI entre KP. ¿Ok? Entonces dependiendo de dónde ubique este polo, va a ser el tipo de respuesta del sistema. ¿Okay? Y bueno, aquí que analizamos el sistema, el error está estacionario me lo lleva a cero por la acción integral. Y ahora más bien la pregunta va a ser, ¿qué relación va a haber entre KP y KI? Si KP es mayor que KI, entonces el cero estará muy cercano al origen y la ganancia del controlador se determinará por KP. ¿Sí? Por lo que al ser grande KP, aumenta considerablemente la ganancia del sistema de lazo abierto y mejora la exactitud del sistema. Esto sin modificar la respuesta transitoria, es decir, el tiempo de respuesta del sistema. Y tampoco me afecta la estabilidad, porque el polo y el cero están muy próximos y se anulan los efectos. ¿Okay? Entonces, fíjense, de entrada tengo un polo en cero. Eso me lleva al límite de la estabilidad. Sin embargo, si yo acerco este otro polo que está en el plano izquierdo y lo acerco a cero, el efecto que tendría sería eliminar el efecto. Y eso pues me quita el problema de estabilidad. ¿Okay? Entonces, es por eso que en combinación con el controlador proporcional, tengo la forma de manipular el efecto negativo, que es el efecto de inestabilidad. ¿Ok? Entonces, y bueno, ya que vimos que la combinación, se complementan la combinación de los efectos de proporcional y de integral, pues ahora cómo los sintonizamos. ¿Ok? Entonces sabemos que si subimos KI tiende a oscilar, y si lo disminuimos tarda mucho en llegar al error estacionario, y por otro lado tenemos KP me puede beneficiar en el tiempo de respuesta. Entonces fíjense, estamos volviendo a hablar de los tres parámetros que nos interesan, y lo voy a volver a recordar. El primero es estabilidad. Tengo que preguntarme sobre la estabilidad. Ya vi que puedo mejorar la estabilidad dependiendo de la combinación de los dos parámetros. Tiempo de respuesta. Si aumento KP, ¿qué sucede? Mejoro la respuesta del sistema, lo hago más rápido. Y precisión. Está al revés. ¿Okay? Entonces, TI o KI me mejora la precisión. Dependiendo del valor que tenga en KI, va a ser qué tan rápido me lleva a cero el error en estado estacionario. Por otro lado, si lo pongo muy rápido, entonces va a tender a oscilar. Entonces me afecta la estabilidad. Y ambos, igual, el tiempo de respuesta lo puedo mejorar con KP, pero si lo pongo muy grande, entonces también me va a afectar la estabilidad. Entonces tiene que haber un compromiso entre las dos variables y no puedo mejorar los tres a la vez. O sea, mejoro uno y empeoro otro parámetro. Entonces debe haber un compromiso entre las especificaciones que tenga sobre estabilidad, tiempo de respuesta y precisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué procedimiento se lleva aquí sin hacer ningún cálculo mayor?
simplemente se puede hacer un ajuste de la siguiente manera. Se le da un valor a TI, un tiempo de respuesta que nosotros consideremos adecuado, y obviamente pues depende del sistema, etcétera, pero se va a determinar un TI. Con ese TI se ve cuál es el efecto del controlador, cómo se comporta. Si es lo suficientemente rápido, pues ahí le dejamos y ya cumplimos con el tiempo de respuesta. Sin embargo, si necesitamos que sea más rápido, tenemos que ajustar KP para que sea rápido el sistema. Pero al momento de bajar TI y subir KP va a tender a oscilar. Entonces hay que disminuir TI al mínimo posible sin ver efectos negativos en la estabilidad, es decir, sin ver sobreimpulsos, oscilaciones. Si veo que hay oscilaciones, entonces ya no puedo seguir manipulando TI, tengo que dejarlo ahí, pero tengo que disminuirlo lo más que se pueda, porque a mí me interesa que el error estacionario sea lo más rápido posible, pero sé que si lo pongo muy pequeño ese tiempo, me va a afectar en la estabilidad, entonces tengo que ir disminuyendo TI lo más que se pueda, sin afectar la estabilidad. ¿Ok? Después, simplemente ajustar KP. KP me va a dar una respuesta rápida, pero también hay que tener cuidado porque si lo pongo muy grande va a tender a oscilar también. Entonces sería la forma de hacerlo: poner dos valores y luego ir disminuyendo TI a lo más que se pueda sin afectar la estabilidad. Ese sería un método de prueba y error para sincronizar un controlador PID. Más adelante vamos a ver cómo calcularlo. Ahorita nada más es para ir viendo cuál es el efecto de cada una de ir conociendo el efecto de cada una de las ganancias del controlador. Entonces es importante tener en mente que siempre la ganancia integral está relacionado con el tiempo que va a tardar en llevar el error a estado estacionario. O sea, mejora la precisión, pero me compromete la estabilidad. Eso es lo que hay que saber del controlador integral. Y el proporcional sirve para mitigar esos efectos. ¿Okay? Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ahora vamos a ver otra acción de control, que es el derivativo. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar primero la acción de control derivativa por sí sola. Es decir, la señal del error ahora está derivada. En lugar de integrarse, la derivamos y la multiplicamos por una constante derivativa. ¿Ok? Este tipo de controlador también no puede ir solo, porque el efecto del derivativo es un efecto de anticipación, es decir, como es una derivada, está viendo en qué sentido se está moviendo el error y de alguna manera anticipa lo que está sucediendo. Entonces esta acción pudiera ser incluso perjudicial para algunos controladores, para el controlador por sí solo. Entonces siempre tiene que ir acompañado del proporcional mínimo o del integral. Entonces, el efecto de este controlador es un efecto anticipativo. Entonces, otro efecto negativo del sistema es qué sucede si el sistema es ruidoso. Vamos a suponer que estemos en estado estacionario, pero mi sensor me está leyendo ruido. ¿Qué sucede cuando derivo una señal con ruido? ¿Qué sucede cuando derivo una constante? ¿Cuál debería ser el resultado? Cero. La derivada de una constante es cero. Es decir, si el error es cero, es como si no tuviera este controlador. ¿Ok? Y está bien, o sea, no tengo que hacer nada. Si el error está en cero, lo desconecto. De forma natural se desconecta, porque la derivada de una constante es cero. Pero ahora vamos a suponer que efectivamente la
la temperatura es constante, pero el sensor con el cual estoy midiendo la temperatura tiene ruido. ¿Cuál es la derivada del ruido? Aunque la temperatura sea cero o el error sea cero. Tengo una señal así, que en teoría debería ser una constante, pero tiene ruido. ¿Qué sucede pues si derivo esta señal? ¿Qué sucede? ¿Qué significa la derivada? Geométricamente la tangente. Exactamente, es la tangente, la pendiente de una función o una señal en algún punto determinado. Entonces, si yo le calculo aquí la derivada, entonces va a ser cero. Pero si le calculo aquí la derivada, entonces me va a dar esta pendiente. Si la calculo aquí, me da esta pendiente. Y así, punto a punto voy calculando la derivada de la pendiente. Entonces, ¿qué va a pasar con esta señal? Me va a tender a amplificarla. O sea, aunque debería ser cero, cuando derivo una señal con ruido, tiende a amplificar el ruido. ¿Ok? Entonces, en señales ruidosas, este controlador no es muy adecuado. Tener cuidado con este controlador cuando la señal de sensado tiene ruido. O sea, en la práctica. En teoría no hay ningún problema, pero en la práctica hay que tener cuidado con el ruido. ¿Ok? O con cambios de la referencia muy rápidas como son el escalón unitario. Ahí sucede un fenómeno que se llama golpe de la derivada. Es decir, me satura instantáneamente cuando hay un cambio rápido en la referencia, pues hay un cambio rápido en el error. Como calculo la derivada de esa señal, entonces instantáneamente pues, estoy calculando una derivada que va a llegar a infinito. ¿Okay? Y a infinito me va a saturar el actuador de forma instantánea y eso en la práctica puede llegar a dañar el actuador. ¿Okay? Entonces esos son los efectos negativos de la derivada por sí sola. Tenemos que combinarlo para mitigar lo más que se pueda estos efectos del ruido y incluso de golpes de la derivada. Saturación de algunos de los elementos del sistema que pueda tener consecuencias adversas. ¿Okay? Entonces es por eso que siempre lo vamos a ver acompañado de un controlador proporcional. Y lo mismo, está en serie. Perdón, en paralelo. Está sumado. Suma la acción proporcional a la acción derivativa igual como en el PI. ¿Okay? La función de transferencia pues es esta. A diferencia del integrador, este no agrega polos, este nada más agrega ceros. Por lo tanto, el tipo de controladores son más adecuados cuando se trata de manejar la estabilidad. ¿Por qué? Porque si tengo un cero, ese cero lo puedo ubicar junto con un polo y anularlo. Entonces anulo el efecto de los polos. Entonces con eso puedo manipular la dinámica del sistema. Y al manipular la dinámica del sistema estoy manipulando la estabilidad. ¿Okay? Entonces el efecto del controlador PD tiene un efecto directo en la estabilidad. Y como pueden ver, ¿cuál era el efecto del...? O sea, me ayuda a mejorar la estabilidad. Pero en el PI veíamos que podemos mejorar el error estacionario
sacrificando la estabilidad. Entonces, si hacemos una combinación del proporcional, integral y derivativo, pues estamos de alguna manera mejorando las tres variables que estamos buscando controlar, que es el tiempo de respuesta, la estabilidad y el error en estado estacionario, es decir, la precisión del sistema. ¿Ok? Entonces la combinación de esos tres pues es la combinación ideal, porque cada una de las variables actúa sobre alguno de los conceptos que quiero controlar o que quiero mejorar en el sistema de control. Y ya veíamos que estabilidad afecta o lo mejora el controlador derivativo, la precisión la mejora el controlador integral y el tiempo de respuesta la mejora el controlador proporcional. Entonces, combinados tendría la mejor respuesta. ¿Okay? Pero en algunos casos es conveniente poner nada más un PD o un PI dependiendo de lo que estoy buscando, y pues eso ya lo veremos más adelante. En qué momento podemos utilizar el PID completo, el PD o el PI. ¿Ok? Entonces, pues estamos aquí introduciendo un solo cero en esta posición, y por lo general lo podemos ubicar en donde a nosotros nos convenga para eliminar el efecto de algún polo no deseado que me esté causando inestabilidad o sobreimpulsos o X. ¿Okay? Entonces igual se puede hacer una sintonización a prueba y error, y pues lo mejor aquí es quitar TD, dejarlo en cero, ajustar KP lo más que se pueda. Que me va a hacer KP, mejorar el tiempo de respuesta, pero va a tender a oscilar. Entonces ya cuando empiezo a oscilar, empiezo a mover TD, y TD o KD va a mitigar ese sobreimpulso ocasionado por KP. ¿Sí? Esa sería más o menos una forma a prueba y error de ajustar el controlador. Y finalmente, el que les comentaba, el PID básicamente es la combinación de las tres acciones de control: el proporcional, el derivativo y el integral, de forma serial, es decir, sumadas cada una de los efectos, y pues la función de transferencia es esta. ¿Qué me ocasiona el PID? Pues básicamente estoy poniendo una función de transferencia completa dentro del lazo de control, y pues me está poniendo ceros, me está poniendo polos, y me pone incluso un polo en cero, es la acción integral. ¿Okay? Sin embargo, puedo manipular la posición de esos polos y ceros de tal manera que el comportamiento dinámico del sistema y el estado estacionario se comporte de acuerdo a alguna especificación dada. ¿Okay? Y pues como sintonizamos de forma experimental el PID, pues básicamente se trata de ajustar estos tres parámetros. ¿Okay? Entonces, de forma preliminar, y como les comento, es a prueba y error, vamos a ver un método para el cálculo del PID en base al modelo, pero ahorita nada más es para que veamos cuál es el efecto que causa cada uno de los parámetros. Entonces, en un PID, la estimación de ciertas características dinámicas del proceso a controlar es lo que tenemos que determinar primero, es decir, que hasta qué tanto porcentaje de la oscilación voy a tolerar, qué tan rápido necesito que sea el sistema y cuánto tiempo va a tardar el sistema en llegar al error del estado estacionario. Entonces todos esos cálculos pues, los tenemos que definir. ¿Okay? Entonces, pues la forma de estimación pues es bastante sencilla. Simplemente tenemos que ir moviendo los parámetros
sabiendo o teniendo en mente siempre el efecto de cada uno de ellos. Y el efecto es prácticamente lo que comentábamos. Cada uno de los parámetros tiene un efecto sobre cada uno de los conceptos que estamos buscando dentro del sistema de control, y el cual nos determina que también se controlan con un sistema. Esos tres parámetros es estabilidad, respuesta, tiempo de respuesta y precisión. Entonces, ¿quién actúa sobre la estabilidad? La constante derivativa. ¿Quién actúa sobre el tiempo de respuesta? La constante proporcional. ¿Y quién actúa sobre la precisión? La constante integral. Nada más hay que tener en cuenta eso. Y hay un compromiso. Yo aumento la constante integral, me va a ver afectada la estabilidad, pero si aumento la constante derivativa, me va a mejorar la estabilidad. Entonces tengo que tener un balance entre ambas. Y también no puedo poner valores muy grandes, porque acuérdense que puedo llegar a afectar la saturación de mi actuador. Pongo ganancias muy grandes, obviamente teóricamente puedo poner cualquier cosa, sin embargo hay límites físicos y esos también hay que tenerlos en cuenta. No podemos poner ganancias muy grandes porque estaríamos llegando al otro extremo, que es el controlador no. ¿Okay? Entonces, la próxima clase vamos a trabajar sobre un criterio de cálculo de un controlador PID, que se llama el método de la pendiente o el método de Ziegler-Nichols, que se basa básicamente en conocer la ganancia y el tiempo de respuesta del sistema, y en base a esos dos parámetros determinar las constantes del PID. Entonces, es un método también experimental, heurístico, o sea, no tiene nada de fondo, es simplemente este par de investigadores hace muchos años vieron que había una relación entre la ganancia y el tiempo de respuesta y los tres parámetros del control PID. Pues lo proponen, no necesariamente son los mejores, pero ya me da una muy buena estimación al controlador que debería de poner, al menos inicialmente, porque cuando implementamos un controlador PID no tenemos ni idea de en qué intervalos están incluso las ganancias. Entonces esto al menos me va a decir en qué valores están las ganancias para poder empezar a hacer pruebas. Entonces básicamente es partir de una ecuación equivalente de primera orden con retardo y en base a eso determinar las ganancias del sistema. Pero la próxima clase lo vemos con ya con detalle lo vemos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Los tres tipos de controladores que tenemos. No, prof, de hecho quedó claro, bastante más que o sea, Okay. todo bien. Entonces aquí tenemos 5 esquemas diferentes. Acuérdense nada más que el integral y el derivativo no pueden ir solos, siempre van acompañados del proporcional. El proporcional sí puede ir solo. Y obviamente pues el completo es el PID. Si alguna de las variables o de las constantes no se requieren, simplemente se ponen en cero. ¿Ok? Pero sigue siendo el PID y se convierte en un PD o en PI. La que no puede ser cero es P. Siempre debe tener al menos uno. Y en la acción de control on-off, pues ya veíamos que está muy limitada. Básicamente aplican para sistemas muy lentos. Podemos llegar al control todo o nada desde un PID si saturamos el actuador. Si ponemos ganancias muy grandes, podemos llegar al caso en donde a un mínimo error positivo me vaya hasta el máximo del actuador y a un mínimo error negativo me vaya hasta el mínimo. Entonces básicamente voy a tener un honor. Entonces eso
tenemos que considerarlo porque en la teoría puede ser que funcione bien, porque no tenemos límites en los actuadores, pero ya en la práctica pues no se pueden poner porque pues tenemos ahí una variable que no tenemos considerada dentro de la teoría. ¿Ok? Entonces en la próxima clase pues vamos a empezar ya a trabajar sobre la sintonización del PID. Ahorita vimos rápidamente cómo podríamos hacer una sintonización a prueba y error, pero obviamente lo vamos a calcular y en base a la función de transferencia. O sea, los datos de entrada va a ser las tres variables que manejábamos, que se pueden resumir en dos, pero que es tiempo de respuesta, estabilidad y precisión. Tenemos que tener esos límites, esas especificaciones, y por otro lado tenemos que tener la función de transferencia. Con esa información debemos ser capaces de diseñar o de determinar las ganancias del PID, la proporción integral y derivativa, para que el sistema tenga un cierto comportamiento. Entonces eso es lo que vamos a hacer a partir de la próxima clase. ¿Okay? Y vamos a empezar con un método sencillo, que es el método de la pendiente. Es el método de Siegel-Nichols. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no tienen Sistemas que entraran muy bien. que si tenemos sistemas con varias entradas, varias salidas, ¿se aplica igual? En ese caso, el controlador que estamos ahorita diseñando opera únicamente para sistemas de una entrada y una salida. Si queremos, se puede obviamente sistemas multientradas y multisalidas, pero para eso ya no podemos utilizar este tipo de esquemas. Tendríamos que utilizar variables de estado o alguna otra técnica de modelado y control, porque precisamente son sistemas acoplados. De hecho vamos a ver un sistema de dos entradas, dos salidas que están acoplados con este controlador, pero tenemos que tener un proceso de desacople, pero es limitado. Y ya tenemos 3, 4 salidas, entonces ya ese tipo de esquema ya no son viables. Y obviamente dentro de un sistema multivariable podríamos tomar una señal de esas y una salida, y las demás considerarlas como perturbaciones. Pero pues, y el problema de control no va en ese sentido, no podríamos utilizar el PID. Tendríamos que analizar los casos en específico y determinar. Pero para este caso el PID está diseñado específicamente para sistemas de una entrada y una salida, y sistemas lineales. ¿Ok? Bueno, entonces nos estaríamos viendo el jueves. Doc, tengo una pregunta, pero es sobre la práctica. ¿No lleva tiempo de muestreo para la hora de convertir al discreto, el equivalente discreto? Sí lleva, pero es parte de lo que tienen que determinar ustedes. Ah, ok. Analicen el sistema, vean cómo responde y ya tienen el criterio para determinarlo, y ustedes determinan, es parte de lo que voy a evaluar en la práctica. Ok, sí está bien. ¿Ok? Dale, entonces nos vemos jueves.